de San Ignacio de Loyola, cuya fiesta se celebra hoy, y cómo engancho a San Ignacio de Loyola con este evangelio. Todo se puede enganchar en este mundo. Este es un evangelio de fuego. Los últimos días de Jesucristo, los últimos días de su vida fueron de fuego, conforme lo que él había dicho. Fuego vine a traer a la tierra y cómo me impaciento hasta que prenda. Ignacio significa hombre de fuego. Ignis, fuego en latín. Y fue un hombre de fuego que también andaba impaciente hasta que prendiese su fuego. Ite incendite omnia, decía a sus compañeros, id, incendiadlo todo. Panegírico es una palabra que se ha vuelto un poco peyorativa y con cierta razón, pero cuando el panegírico consiste simplemente en enseñar la vida del santo, es muy provechoso, porque lo más provechoso para el cristiano, después de la Sagrada Escritura, son las vidas de los santos. Leyéndolas se convirtió San Ignacio de Loyola. No ha tenido mucha suerte San Ignacio en sus vidas. No he encontrado ninguna que me satisfaga del todo y he leído muchas. Hay sin embargo unas buenas, como por ejemplo la que hace poco ha publicado la señora Clara Luce Voss, la dueña de la revista Life, con el nombre de Santos de Hoy, contando a San Ignacio entre los santos de hoy. Y hay muchas o algunas equivocadas y calumniosas, incluso, como la de Philip Miller y la del suizo Blunk, que ha publicado entre nosotros Teucer. Les da por pintar a San Ignacio como un hombre tieso, duro, implacable, inflexible, incluso inhumano. No tenía nada de eso. Incluso los católicos a veces. ¿Por qué? Porque es por uno o dos rasgos que no cuentan, que hay en la vida de San Ignacio, como por ejemplo haber echado a uno o a dos de la compañía con motivos fútiles para nosotros. Pero a mí me parece que en el fondo fueron un rasgo de sentido común, como el rasgo de Onganía de Serrar Tía Vicenta. Un soldado cojo y calvo, soldado desgarrado y vano, como se llamó él más tarde, de estatura casi un enano, nacido en un terruño rudo, que jamás supo bien el castellano, ni el vasco, ni el latín, ni el francés, ni el italiano, chapurreó todas esas lenguas. En el siglo XVI se levanta al rango de los más grandes estadistas europeos, dice el protestante Lord Macaulay, y es el hombre que más ha influido en nuestros tiempos dentro de la Iglesia. Se le podría aplicar lo que me dijo el otro día un vasco: nosotros los vascos somos todos buenos, pero somos muy brutos. Ahora que cuando un vasco sale inteligente, como yo por ejemplo, arripoa. Esto me dijo el general Uriburu. San Ignacio fue un genio, no fue un genio especulativo, sino un genio de la acción. Pero también han tenido genios especulativos los vascos. San Ignacio no fue el gran inquisidor de la leyenda de Dostoyevsky, ni el hombre taimado y tramposo de Víctor Hugo y de Carducci, ni el perín de cadáver, que es una frase que no inventó él, sino San Francisco de Asís, ni el sargento mayor encalabrinado de disciplina, ni el profesor de energía, ni el gran politicastro, ni el Quijote viviente, como lo llamó Unamuno. Eso es leyenda o caricatura. Estuvo más cerca de ser mandado a la hoguera que de encender hogueras. De hecho, salvó a no pocos de la hoguera. Él se llamaba a sí mismo el peregrino, el pecador, el pobre en virtud Ignacio, y los que lo conocían lo llamaban padre. Veremos brevemente la conversión de San Ignacio, la fundación de los jesuitas y el estado actual de la Compañía de Jesús, aunque esto último lo voy a dejar porque no hay tiempo. Papini en su obra Los operarios de la viña dice que San Ignacio no es un santo popular,
En efecto, los hombres de mando, de lucha, de gobierno, no suelen ser populares para el vulgo, para la plebe. Son muy amados por los que están en contacto inmediato con ellos. Y eso así fue grandemente con San Ignacio. Tuvo también enemigos y calumniadores, tuvo grandes enemigos y grandes amigos, porque simplemente era grande. La conversión de San Ignacio se verificó en su cama de adolescente, el año 1521, a los 30 años de edad. Estando en el sitio de Pamplona por los franceses, una bala de cañón le trizó la pierna, no el muslo, sino la canilla, y al caer él se rindieron el puñado de hombres que defendía la fortaleza. Los médicos le arreglaron la pierna bien que mal, mejor dicho, mal, porque cuando se levantó se notó que un hueso sobresalía como un tarugo por debajo de la piel, impidiendo el uso de la bota alta y estrecha que usaban los oficiales. San Ignacio exigió que le arreglaran eso, y los médicos le dijeron que había que reabrir la herida, serruchar el hueso, estirarle la pierna con poleas y sin anestesia, por supuesto. Ignacio soportó la horrible operación sin un gemido, solamente suspirando de vez en cuando: ¡ay, Jesús! Quedó rengo, sin embargo, para toda la vida. Y él llamaba más tarde a esto el martirio de la vanidad. No fue el único, ni mucho menos, de los actos hazañosos que hizo en su vida. Toda su vida está llena de actos hazañosos, peligrosos, agresivos incluso, es decir, de actos caballerescos. En su segunda larga convalecencia pidió le diesen novelas de caballería y le dieron, a falta de ellas, la vida de Cristo del Cartujano y la vida de los santos, o Flos Santorum, tan común en España, y lo leyó por aburrimiento. Y cuando leía la vida de los santos, su ánimo ardiente y hazañoso, emprendedor, decía: esto lo hizo San Francisco, yo también lo puedo hacer. Esto lo hizo Santo Domingo, yo también lo tengo de hacer. Pero notó que cuando él se pasaba horas enteras soñando con la dama de sus pensamientos, que tenía todo caballero, que era nada menos, según parece, la princesa Juana de Aragón, casada más tarde con el rey Fernando de Nápoles, porque no era condesa ni duquesa, sino más arriba que eso, dice él en su autobiografía. Cuando pensaba las grandes hazañas y hechurías que iba a hacer por ella, al principio estaba contento y al final de sus pensamientos sentía un extraño amargor. Y cuando pensaba en los santos, sentía contento y tranquilidad al final. Después de una larga lucha de sentimientos que él más tarde llamará discernimiento de espíritus, se decidió a dejar la caballería terrenal y entrar en la caballería divinal de Jesucristo, considerado como un jefe temporal mejor que su señor el duque de Nájera, que andaba por todo el mundo reclutando gente para la sempiterna campaña contra Satanás. Si San Bernardo hizo esto, la primera cruzada, yo también lo tengo de hacer. Se arrancó de Manresa, no sin resistencia de los suyos, y se fue caminando, mendigando y desconocido de todos a Montserrat, al monasterio benedictino de Montserrat, que entonces no era benedictino, sino era de eremitas. Había 13 eremitas en esa alta montaña aserrada, por eso le llaman Monte Cerrado, aserrado. Y allí veló en oración durante una noche entera, como era costumbre de los caballeros antes de ser armados caballeros, antes de que un rey o una reina o su señor natural les diesen el espaldarazo con la espada y les calzasen las espuelas de oro, consagrándolos para siempre al servicio de la justicia y de la patria. Pero él dejó
su espada al pie de la Virgen y, despojándose de sus vestidos de seda que dio a un mendigo, al cual la policía lo agarró preso después creyendo que los había robado, se fue a la vecina ciudad de Manresa y allí, en hábito de penitente y con grandes dificultades, y allí eligió una cueva a orillas del río Cardoner y emprendió la tanda más extraordinaria de penitencias, privaciones y oraciones. Si San Antonio Abad hizo esto, yo también lo tengo de hacer. Y fue tentado también extraordinariamente por el demonio, de tristeza, de escrúpulos, de desesperación, tanto que llegó a incitarlo el demonio a suicidarse. Venció estas tentaciones con decisiones heroicas y tuvo grandes visiones de Dios. Y después de su noviciado en la santidad, su noviciado imprudente, como dirá él más tarde, se fue a Barcelona, a Venecia y a Jerusalén. Su ida a Barcelona era la etapa para ir a Jerusalén. Una gran dama catalana, Isabel Rosell, que tenía un marido ciego y vivía dedicada a cuidarlo y a la piedad, estando en la iglesia sintió como una voz interior que le decía: ese mendigo que está en la puerta. Salió y enseguida quedó prendida o prendada de él, porque hablaba el lenguaje de los caballeros. Lo protegió todo el tiempo de Barcelona y todo el tiempo de su vida. Lo mismo que Inés Pascual en Manresa y Teresa Rejadella, una monja con las cuales 3 mujeres se escribió durante toda su vida. El historiador Blunk, que he nombrado antes, dice que San Ignacio fue un misógino, es decir, un enemigo de las mujeres. Y fue en realidad lo contrario, demasiado atraído por las mujeres, enamoradizo, digamos. En Roma fundó una casa para mujeres arrepentidas y se iba él mismo a las casas malas, se peleaba con los rufianes o cafillos y las acompañaba después, siendo ya general de la compañía, consejero del Papa y conocido en toda Europa por las estrechas y lodosas calles de Roma. El padre Miguel Mir, un ex jesuita, escribe: San Ignacio de Loyola prohibió a sus secuaces que tuvieran dirección espiritual de mujeres, y él toda su vida anduvo dirigiendo una cantidad de mujeres. Sujetó a sus secuaces a una obediencia férrea, y él no obedeció una sola vez en su vida. Lo primero es verdad, lo segundo es falso. En Barcelona tuvo el primer topetazo con la Inquisición, que no fue el último, porque no podía quitarse de andar predicando y no podía quitarse de una cola, es decir, de compañeros que se le pegaban en todas partes, queriéndole él o no queriendo. Tenía ese magnetismo, ese poder de influenciar a los hombres, un genio de la amistad, dijo un contemporáneo. No era brillo intelectual ni prepotencia de voluntad, sino que su libertad atraía a otras libertades. Su dignidad era atrayente, radiante, arrastrante. Y la Inquisición en aquel tiempo andaba ojo alerta y barbas al hombro, y con mucha razón. De manera que al poco tiempo en Barcelona tenía 5 compañeros que se le apegaron y que lo dejaron cuando él partió para Jerusalén. El viaje a Jerusalén, ¿para qué voy a contar todas las peripecias novelescas, dramáticas, épicas y estremecedoras de ese viaje? Porque toda su vida está llena de actos hazañosos y de peligros y de desprecios y de palizas también. Al llegar la nave de los peregrinos a Jerusalén, el provincial de los franciscanos, que era una especie de arzobispo de Tierra Santa, les dijo que visitaran el Santo Sepulcro y se mandaran a mudar porque el turco estaba bravo. Los turcos maltrataban y desplumaban a los peregrinos. Ignacio se quedó. El franciscano lo llamó y le dijo que lo iba a excomulgar si no se iba.
Obedeció, pero antes quiso ir a despedirse del monte Oliveto, es decir, de la piedra donde, según la leyenda, dejó estampadas las plantas de los pies Jesucristo cuando subió al cielo. Sobornó al centinela turco con una cortapluma, entró, besó la piedra y salió, pero de pronto le dio un pensamiento repentino: mirar a ver si Jesucristo, cuando subió al cielo, estaba mirando a España o de espaldas a España. Sobornó de nuevo al centinela con unas tijeras, entró y con gran ufanía vio que la punta de los pies de Jesucristo miraba a España, pero se le acabó pronto la ufanía porque al salir tropezó con un sirviente armenio del monasterio, el cual lo llevó a empellones, puñadas y patadas al superior, el cual lo reprendió ásperamente. Y este era el Íñigo de Loyola, que teniendo 18 años topó en una acera con un grupo de hombres armados que no querían cederle la derecha, y entonces desenvainó, hirió a uno de ellos y los hizo huir a todos. Pero ahora Ignacio contó después que al ser arreado por el armenio como un animal, veía delante de sí en el aire a Jesucristo. Vuelto a Barcelona con las mismas peripecias y las mismas dificultades de siempre, lo acompañaron toda su vida, desde Venecia a Barcelona a pie, cojeando, pidiendo limosna, en medio de la guerra que tenía entonces Francia con España. Fue a estudiar, o quiso ponerse a estudiar, porque la Inquisición le había mostrado que lo que importa no es el saber, lo que importa es el título, como ahora. No basta tener talento, hay que tener permiso de tener talento. Así que se fue a Alcalá, la mejor universidad de España, y después de Salamanca. En Alcalá entró en la escuela del maestro Arévalo, que tenía chicos de Dios 10 o 12 años, se sentó en el último banco, y de hecho fue siempre el último de la clase, porque se ponía a aprender la primera conjugación: amo, amas, amare, amavi, amatum, y pensaba en el amor de Dios y se abstraía y no aprendía nada. Ni a palos aprendía, porque le rogó al maestro Arévalo que le pegase como a los chicos cuando no sabía la lección. No había caso. El maestro Arévalo, cansado, lo mandó a Salamanca. Por supuesto que en Alcalá y en Salamanca, como siempre, se le pegaron compañeros, andaba predicando y alarmó a la Inquisición, la cual lo puso preso 3 veces por lo menos. La primera vez que los pusieron presos a los 4, Ignacio, Calixto, Pedro de Arteaga y Juanico, los interrogaron interminablemente y después los soltaron diciéndole que se comprasen zapatos y que no anduviesen descalzos. Ignacio le dijo al inquisidor Figueroa que le regalase él los zapatos, y después añadió: ¿qué ha ganado con tanta pregunta? ¿Ha encontrado algo malo en lo que yo enseño? El inquisidor le dijo: no, porque si hubiera encontrado algo malo, os habría mandado a la hoguera. Y él le dijo: y yo también a vos en el mismo caso. Este rasgo de humor de San Ignacio es uno entre muchísimos. Tenía el sentido del humor, que dice Aristóteles es propio del hombre magnánimo. Era habitual en él. La tercera vez que estuvo preso lo fue a visitar el inquisidor Frías junto con el obispo Mendoza, que brilló tanto en el Concilio de Trento más tarde como cardenal de Burgos. Fue confesor y consejero íntimo del emperador Carlos V. Y el inquisidor le preguntó irónicamente: ¿me tiene rabia a mí por estos grillos y cadenas? Porque estaba con grillos en los pies y cadenas en las manos. San Ignacio le dijo: doctor Frías, sepa que no hay en toda Salamanca tantos grillos y cadenas como yo quisiera sufrir por Jesucristo. Lo que me impacienta no es eso, son unos animalejos que hay aquí muy pequeñitos, pero muy bravos. Esta respuesta le ganó la voluntad del cardenal de Burgos, que había ido a visitarlo